Refresquemos brevemente algunos conceptos de la física, concretamente reflexión, refracción, difracción y dispersión de ondas. Aquí no vamos a entrar en gran detalle, simplemente queremos enumerar las formas que una onda que se propaga, ¿no es cierto?, por el espacio, interactúa o puede interactuar con materiales y objetos en su camino, en su trayectoria. La primera de ellas es reflexión y refracción. Reflexión es algo relativamente bien conocido. Si tenemos una superficie esencialmente plana, pensemos en un espejo, entonces puede venir una onda, un frente de onda, desde una cierta dirección, incide en el espejo y aquí intencionalmente estoy dibujando un frente de ondas. La idea es justamente pensar en la onda como un frente, ¿no es cierto?, una densidad de potencia que se mueve y que simplemente se refleja. Vale decir, ángulo incidente igual ángulo de escape, y aquí duplicamos la misma flecha y esa es la reflexión, como luz que se refleja en un espejo. Reflexión. Refracción es un fenómeno ligeramente distinto. La refracción es cuando la onda incide en un material y lo penetra ligeramente, pero el material, por su densidad, por su índice de refracción, es tal que genera internamente una reflexión llamada refracción de la onda. Entonces tenemos una onda incidente. Esa onda ingresa al material y es refractada y se genera una onda saliente. Entonces lo que voy a hacer aquí es copiar todo esto y lo voy a duplicar dos veces. Refracción. Para efectos de
propagación inalámbrica para efectos al menos de nuestro estudio aquí. En realidad ambos fenómenos son esencialmente lo mismo desde el punto de vista de sus consecuencias, así que por eso es que los clasificamos, los describimos en forma conjunta, pero son desde la física fenómenos ligeramente distintos. Después tenemos difracción, que se trata de lo siguiente. Pensemos en un objeto que tiene en corte un orificio. Y pensemos en un frente de onda que se propaga en algún ángulo con respecto a ese objeto. Y voy a duplicar esta noción de propagación de esa forma. En esta zona de acá puede haber reflexión. No nos interesa modelar ese fenómeno, sino que nos interesa modelar qué es lo que ocurre en el orificio. Hay una parte de la onda que logra ingresar al orificio, pero en función de la longitud de onda y su relación de tamaño con la apertura del orificio, lo que ocurre es que esa pequeña cantidad de energía que logra atravesar por este orificio termina egresando como una onda que ya no se propaga en forma plana. Esta es la difracción de ondas. Entonces, donde originalmente había un frente de onda plano, que se propagaba en forma completamente paralela en una cierta dirección, ahora lo que se tiene es un frente de onda que cambió de dirección y que está propagándose en distintas direcciones. Y llega un momento en el cual ese frente de ondas ya está tan lejano que podríamos decir que por aquí pueden haber por segmentos nuevamente condiciones de frente de onda plano. Nuevamente.
pero en torno a este orificio la propagación no es de frente de onda plano. De hecho, podríamos poner eso así. Ahí está. Y por supuesto aquí puede ocurrir reflexión, refracción, pero eso es otro tema. Y finalmente está el fenómeno de dispersión. En inglés, scattering. Donde el objeto con el cual se interactúa es típicamente un objeto de superficie irregular, de superficie rugosa. Entonces, tenemos acá, pensemos en un material sólido, y un frente de ondas incidente desde alguna dirección. Y de igual forma voy a duplicar estas flechas simplemente para indicar de que este frente de ondas es plano. Y el resultado, debido a la rugosidad, y la rugosidad nuevamente se mide en términos relativos de el tamaño de la rugosidad con respecto a la longitud de onda del frente incidente, esa rugosidad finalmente, si tiene un tamaño suficientemente pequeño como para que la onda rebote en distintas direcciones, pero no demasiado pequeño como para que nuevamente se vea como si fuera un espejo, va a generar que los rebotes salgan en direcciones arbitrarias. Este rebote podría salir hacia acá, este podría salir hacia allá, este aquí para allá, este tal vez en la otra dirección, tal vez algo así, simplemente para ilustrar, y esto genera la dispersión de las ondas electromagnéticas. Por supuesto, cada una de estas localmente, en forma muy local, se puede considerar de que la superficie es relativamente plana y por lo tanto, lejanamente, este rebote va a generar un pequeño frente de onda plano nuevamente. Y de esa forma, a través de todos estos mecanismos, volviendo ahora al planteamiento de origen, a través de todos estos mecanismos, de todos estos distintos tipos de rebote en distintos tipos de materiales, de distintos tamaños, de distintas rugosidades, etcétera, y siempre digamos los tamaños en relación con la longitud de onda de la onda, se van a generar dispersiones, reflexiones, refracciones, difracciones posiblemente en follaje en objetos pequeños, produciendo una serie de frentes de onda locales planos que llegan al receptor. Entonces, tal vez agregando esa noción, al receptor llega una multitud de frentes de onda
planos. Y lo que queremos hacer ahora, a partir de este nuevo entendimiento de cómo ocurre esta propagación de múltiples trayectorias, es modelar esos múltiples frentes de onda y ver qué es lo que genera como señal inducida en la antena receptora.